Hola mis amorcitos, aquí Zuru, espero que se encuentren bien. Bueno, recuerden que pueden unirse ya sea al Patreon o Discord del canal desde la descripción. Sin más que decir, los dejo con el video. Capítulo 11. Un hermano Haru obediente es el mejor hermano Haru. Dentro de la oficina de la presidenta. Tras intercambiar saludos, Haru y la presidenta pasaron a hablar de negocios. Si realmente iba a regresar al mundo de los trainers, entonces necesitaría Uma Musume a las que entrenar, compañeras oficiales bajo su supervisión. Pero en cuanto la conversación llegó a ese punto, la presidenta no pudo evitar suspirar. ¡Qué lástima! Haru, tú también sabes cómo está la industria ahora mismo. Haru asintió en silencio. Cada vez había más Uma Musume sin trainer, y cada vez más de las verdaderamente talentosas venían con temperamentos difíciles. Si esto continuaba, ¿todo acabaría recayendo sobre los instructores? Si eso ocurría, la profesión de trainer se convertiría en un título vacío. Entonces, ¿qué sentido tendría su regreso? Así que quiero pedirte un favor. ¿Podrías hacerte responsable de más chicas? Mientras hablaba, Akikawa Yayoi de verdad inclinó la cabeza ante él, tan profundamente que el pequeño gato posado sobre su sombrero casi se resbala. Akikawa conocía la capacidad de Haru mejor que nadie. No solo había guiado al emperador, sino que durante los últimos 2 años no se había perdido ni una sola de sus transmisiones como Kara Teacher. Incluso veía las grabaciones junto con Ayakawa Tazuna. Al mundo de los trainers no le faltaba talento. Por ejemplo, el príncipe Nasefumino. La trainer de Tamamo Cross, Komiyama Kazumi. La heredera de la prestigiosa familia de trainers, Kiryu Naoi. Y la veterana Tejo Tajana, entre otros. Pero comparados con Haru, todos parecían apagarse un poco. Un trainer normal podía manejar como mucho a 6 o 7 Uma Musume. Incluso el equipo más fuerte de la academia, Rigil, solo tenía unas 10. Sin embargo, con la capacidad de Haru, incluso encargarse de más de una docena a la vez no sería imposible. Pero eso también significaba una presión aplastante. Mirando el cuerpo delgado de Haru, Akikawa Yayoi apretó los labios. Entrenar siquiera a una sola chica exigía una enorme cantidad de tiempo y corazón, ni hablar de muchas. Imponerle ese peso a Haru hacía que Akikawa se sintiera realmente culpable. Y aún así, no tenía elección. Así como la existencia de Symbol y Rudolph podía impulsar hacia adelante a todo el mundo de la Uma Musume, el mundo de los trainers necesitaba desesperadamente una estrella, alguien que marcara el rumbo. Por favor. Te lo estoy pidiendo de verdad. Akikawa Yayoi cerró los ojos con fuerza. Por favor, levante la cabeza, presidenta. Acepto. La voz de Haru sonó suave. Cuando Akikawa levantó la mirada, encontró su sonrisa gentil. Ayudar a más Uma Musume es mi sueño desde el principio, así que por favor no lo vea como una carga. Haru. Akikawa sintió un picor en los ojos. Rápidamente alzó una mano para secárselos. Entonces, yo también haré todo lo posible para ayudarte a seleccionar candidatas prometedoras. Haré que Tazuna te entregue la lista. Haru sonrió y asintió. Entendía perfectamente lo pesado que sería el trabajo detrás de esa promesa. Pero no había alternativa. ¿Quién podría realmente darles la espalda a chicas que corren cargando sus sueños sobre la espalda? Hablaron hasta que, sin darse cuenta, ya era casi mediodía. Al notar que era hora de comer, Akikawa Yayoi por fin dejó ir a Haru, aunque no sin repetirle varias veces que fuera a visitarla a menudo. Haru aceptó con una sonrisa. Akikawa Yayoi se veía inocente y vivaz, y en realidad era exactamente así. Pero para Haru, el día estaba lejos de terminar. La cafetería de la Academia Central Trasen. Como una de las instalaciones clave de la academia, ofrecía comidas estilo buffet gratuitas para la Uma Musume, cuyos cuerpos exigían una nutrición seria. Come todo lo que quieras, sin restricciones, ninguna Uma Musume podría quejarse jamás de pasar hambre. Comer era algo feliz.
Así que, comparada con las aulas cargadas de resentimiento, la atmósfera de la cafetería era brillante y alegre. Excepto que hoy, algo se sentía extraño. ¡Wow! Miren, miren. Esa es Oguri Cup, ¿verdad? Sí, sí. ¿Pero qué le pasa hoy? Está comiendo un poco más de lo normal. Y miren, a quién está sosteniendo es. Incluso con las voces bajas, las Uma Musume no podían ocultarle nada al oído mejorado de Haru. De hecho, él ya sabía perfectamente lo que se sentía ser señalado por 1000 caballos. No estaba solo en ese momento. Estaba firmemente sujeto entre los brazos de Oguri Cup. Había salido del edificio y se dirigía a la cafetería, y entonces escuchó pasos atronadores detrás de él. Antes de que pudiera procesarlo, Oguri ya lo había atrapado. 1 segundo, brazos asegurados. 2 segundos, retirada completada. 3 segundos, directo a la cafetería. Y desde ordenar hasta empezar a comer, Oguri no lo soltó ni una vez. La forma en que lo trataba, mitad peluche, mitad niño, le estaba dando dolor de cabeza a Haru. Porque no podía liberarse. En el momento en que siquiera lo intentaba, Oguri volvía a pasarle un brazo grande alrededor. A veces incluso apretaba más su agarre con una obvia y mezquina insistencia. Después de intentarlo varias veces, Haru no tuvo más opción que sentarse obedientemente en su regazo. Ocupaban una mesa entera, llena con varias pequeñas montañas de comida. Honestamente, para un humano normal, eso alcanzaría para una semana. Y eso solo porque Oguri Cup estaba comiendo un poco más de lo normal. Oguri, de verdad no voy a huir. ¿Podría soltarme, por favor?, preguntó Haru con cuidado. Realmente no se atrevía a seguir en sus brazos. Sentía que en cualquier momento podía ser devorado por una yegua carnívora. Pero, hermano Haru, hace un rato querías huir, dijo Oguri después de tragarse el bocado que tenía en la boca. Su tono llevaba un leve agravio sombrío. Sobre eso. Tengo miedo de que seas como antes, te vayas una vez, y entonces no vuelva a verte en 10 años. La voz temblorosa de Oguri golpeó el pecho de Haru y lo llenó de ondas. Ella tenía razón. En aquel entonces, Oguri había sido la más apegada de las dos. Y luego él se fue. Y de verdad habían sido 10 años. Si ahora se aferraba a él, probablemente era la inseguridad hablándole, el miedo a que volviera a desaparecer. Pensando en eso, Haru se relajó, se recostó un poco más contra ella y dijo, está bien. Entonces te haré caso. No me iré. Hermano Haru es muy bueno. Oguri reanudó de inmediato su asalto contra la montaña de comida. Pero por dentro murmuró en silencio, el método de Tama de verdad funciona. Sí. Esa era una técnica que Tamamo Cross le había enseñado después de que Haru se fuera. Oguri todavía recordaba las palabras exactas de Tamamo, si alguna vez vuelves a ver al hermano Haru, solo abrázalo y no lo dejes ir. ¿Y si forcejea? Entonces usa la fuerza, tonta. Y di algo tierno también. El hermano Haru no tendrá corazón para dejarnos. Gracias a la receta secreta de Tamamo Cross y a la sinceridad previa de Oguri, la táctica logró un resultado perfecto. Tama tenía razón. Un hermano Haru obediente realmente es el mejor hermano Haru. Capítulo 12. ¿Acaso no me comerá? Durante el descanso del almuerzo, Oguri Cup cargó a Haru por los campos de entrenamiento para dar un paseo después de comer. Para Haru, aquella comida había sido, ligeramente aterradora. Oguri Cup había estado masticando a bocados enormes, crunch, chu, chu, con una expresión de completa satisfacción. Pero de vez en cuando, de repente bajaba la cabeza, apoyaba el rostro en el cuello de Haru, inhalaba profundamente y luego volvía a comer como si nada. Y cada vez que inhalaba así, por alguna razón su velocidad al comer aumentaba todavía más. La lógica de Oguri Cup era simple, claro, comer con el aroma de Haru como acompañamiento es lo mejor.
lo que también la hacía sentir una genuina curiosidad por saber a qué sabría él. Haru, sin embargo, estaba viviendo una experiencia completamente distinta. Se quedó rígido, giró la cabeza con una expresión sufrida. Así que esto es lo que se siente cuando alguien te huele hasta los pulmones. Legendario. Y además, eran imaginaciones suyas. Honestamente sentía que Oguri Cap sí podría llegar a comérselo. En cuanto al día en que ella lo devoraría en un sentido completamente diferente, esa era una historia para otro momento. Por cierto, preguntó Haru, ¿cómo le va a Tama estos días? En aquel entonces, él había usado su habilidad para fortalecer el cuerpo de Tamamo Cross. Pero como todavía no podía controlar completamente ese poder, no había sido un cambio instantáneo ni dramático. A medida que Tamamo Cross creciera y entrenara, ese talento enterrado explotaría en el momento en que su cuerpo finalmente pudiera soportarlo. Incluso sin Haru, ella habría llegado a ese punto algún día, solo que mucho, mucho más tarde. Todo lo que Haru había hecho era acortar el camino. Y a estas alturas, ya debía ser momento de que brillara. Oguri Cap se sentó con Haru en una banca cerca del borde del campo de entrenamiento antes de responder. Tama ya tiene trainer. Se llama Kazumi Komiyama. Haru no se sorprendió. Oguri Cap y Tamamo Cross eran amigas de la infancia, sí, pero también se veían como rivales de toda la vida. No ese tipo de rival, por supuesto. Habían prometido hace mucho que un día se enfrentarían limpiamente en la pista. Y en cuanto al premio de la ganadora, Oguri Cap bajó la mirada de forma inconsciente hacia el Haru que sostenía en sus brazos. Haru no notó la emoción que cruzó fugazmente sus ojos. Sonrió con suavidad. Kazumi Komiyama, eso está bien. Había oído hablar de Komiyama. Aún estaba algo verde, pero su potencial estaba al mismo nivel que el de su hermana, Fumino Nase. Con ella, Tamamo Cross estaba en buenas manos. La aprobación de Haru hizo que Oguri Kappa sintiera. Su brazo se apretó un poco más alrededor de él. Apoyó la barbilla sobre su cabeza, abrazándolo como si fuera una almohada gigante y reconfortante. La luz de la tarde se filtraba entre las hojas, esparciendo sombras moteadas sobre ambos. Sí, dijo Oguri Cap, con una tenue emoción en la voz mientras miraba hacia el otro lado de la pista. Tama ha estado entrenando muy duro últimamente. Más de una vez, Oguri Cap había visto aquella figura pequeña correr, menuda, pero ardiendo con una determinación obstinada. Ella dijo, que se hará fuerte rápido. Que no hará esperar mucho nuestro enfrentamiento. Haru casi podía imaginar la expresión desafiante de Tamamo Cross. Su sonrisa se hizo más profunda. Entonces tú tampoco puedes bajar la guardia, Oguri. Ella está totalmente decidida a derrotarte. Sí. Oguri Kappa sintió con fuerza, sus ojos encendiéndose con un espíritu competitivo puro y ardiente. No voy a perder. Ese espíritu de lucha era tan limpio y tan intenso que incluso pegado a ella, Haru podía sentirlo. Pero entonces, de alguna manera, ese fuego se transformó sutilmente en otro tipo de deseo. Oguri Cap volvió a bajar la cabeza, enterró la nariz en el hueco del cuello de Haru e inhaló profundamente, como si confirmara la presencia de algo precioso. El aroma de Haru. Murmuró satisfecha, como si ese olor familiar fuera el suplemento de energía más poderoso del mundo. Después de inhalarlo, se la veía aún más animada. Rozó suavemente su mejilla contra el cabello de Haru y murmuró para sí misma, para vencer a Tama, por el premio, voy a comer más. Voy a entrenar más. ¿Premio? Haru captó la palabra y ladeó la cabeza, confundido. ¿Qué premio? Oguri Cap se congeló. Ops. Eso se le había escapado. Inmediatamente miró hacia otro lado y adoptó su habitual expresión inocente y vacía, intentando fingir que no había pasado nada. Oye. Oguri. Preguntó Haru, con un tono juguetón. ¿Por qué no me respondes?
Oguri Cap no esperaba que la misma línea que había usado antes con él se le regresara así. Así que de verdad era cierto, la vida era un enorme boomerang. Sintiendo su reacción, Haru empezó a reír en voz baja. ¿Qué se siente? Que te derroten con tu propio movimiento. Ahora tú también puedes probarlo. Se enderezó, se inclinó más cerca y siguió presionando con la misma cadencia burlona. Oye, Oguri, ¿por qué no me respondes? Oye, ¿por qué no me miras? Haru se la estaba pasando de maravilla. Desafortunadamente, había olvidado un detalle crucial: este tipo de amenaza solo funciona si de verdad tienes la fuerza para respaldarla. Y frente a una Uma Musume, él definitivamente no la tenía. Oguri Cap de pronto lo miró directamente, y sus hermosos ojos se tiñeron con un leve y ominoso gris. Ah, no. Haru sintió el peligro de inmediato. Intentó escabullirse, solo para descubrir que los brazos de Oguri Cap ya se estaban enrollando alrededor de él otra vez. Estoy acabado. Oguri, espera, hablemos de esto. Oh. La voz de Haru salió rara mientras su cuerpo quedaba firme y decisivamente inmovilizado. Los labios de Oguri Cap se curvaron en una pequeña sonrisa. Enterró el rostro en su cabello y susurró, casi suspirando de satisfacción: con Haru aquí, me siento muy segura. Y también muy sabroso. La última palabra fue tan suave que casi no sonó como habla, más bien como un exhalar complacido. Haru. A estas alturas, era prácticamente lo único que le quedaba. Después de aferrarse a él durante un buen rato, Oguri Cap por fin lo soltó. Ja, pensé que iba a morir, jadeó Haru, con un miedo genuino escrito por toda la cara. Puede que fuera un hada, y que su cuerpo fuera más resistente que el de una persona común, pero los números eran números, y nadie superaba en stats a una Uma Musume. Y mucho menos a un monstruo absoluto de estadísticas como Oguri Cap. Unas cuantas rondas más de eso y estaba bastante seguro de que algo dentro de él iba a salir exprimido. En todos los sentidos de la expresión. Haru, dijo Oguri Cap, siguiéndolo por detrás mientras juntaba las puntas de sus dedos índices, con el rostro lleno de culpa. Lo siento. No quise. Está bien, dijo Haru, secándose el sudor frío de la frente y forzando una sonrisa. Puedo soportar al menos eso. Oguri Cap apretó los labios. Él seguía siendo el mismo. Desde entonces, Haru siempre había sido demasiado gentil, como si sin importar lo que ella hiciera mal, él siempre fuera a perdonarla. Precisamente por eso quería quedarse a su lado todos los días. Incluso si hacerlo hacía que su corazón se acelerara sin razón, con ese dolor extraño y agradable, el mismo tipo de dolor que sentía al correr. Ah. Haru, así, de verdad yo. Oye, Haru, dijo Oguri Cap, respirando hondo. Haru se giró. La brisa de otoño levantó las puntas del cabello de Oguri Cap. Firma conmigo. Quiero ser tu primera Uma Musume asociada. Antes de que Haru pudiera responder. Clink. Una lata golpeó el suelo cerca. La nariz de Haru se estremeció cuando un aroma familiar llegó hasta él. MRCB estaba aquí. Capítulo 13. Corre. MRCB se quedó helada. Después de escuchar por Tokaicho lo que había pasado en el pasillo, ni siquiera supo por qué, solo que una tensión indescriptible le apretó el pecho. Y para cuando volvió en sí, ya había salido corriendo de la sala del consejo estudiantil. ¿Por qué lo estaba buscando? ¿Dónde se suponía que debía buscarlo? E incluso si lo encontraba, ¿qué iba a decirle? No lo sabía. Todo lo que podía sentir era un único pensamiento haciendo eco en su mente: encuéntralo. No dejes que salga herido. Buscó desde la mañana hasta el mediodía. Apenas comió algo rápido, recuperó un poco de energía y luego inmediatamente volvió a correr. En toda su vida,
MRCB nunca había corrido así de duro por otra persona. Y entonces, lo encontró. Y lo vio. Conocía a Augury Cap, una chica que casi siempre parecía un poco ida, y aún así innegablemente fuerte. Augury Cap tampoco había firmado todavía con ningún trainer, aunque por razones completamente distintas a las de MRCB. Augury Cap había dicho una vez: estoy esperando a alguien. MRCB incluso la había bendecido: espero que pronto conozcas a la persona que estás esperando. Pero jamás imaginó que la persona que Augury Cap quería decir era Aru. Y tampoco imaginó llegar justo a tiempo para escuchar las palabras que Augury Cap acababa de decir. Ajaja. Perdón por interrumpir, dijo MRCB rascándose la cabeza, recogiendo de inmediato la lata de cola que había caído cerca de su pie y dándose la vuelta al instante. Solo pasaba por aquí. Solo pasaba por aquí. Corrió. No. Huyó. Ignorando la voz que la llamaba, desapareció por el sendero del campo de entrenamiento. Ignoró las miradas sorprendidas de sus compañeras por el camino, ignoró los saludos de su club de apoyo. MRCB solo quería correr, correr hasta no tener nada más. No supo cuánto tiempo pasó hasta que por fin se detuvo. Apoyada contra una pared, se dejó resbalar hasta el suelo y soltó una pequeña risa llena de burla hacia sí misma. Era una Uma Musume. Si de verdad hubiera corrido hasta quedarse sin fuerzas, hacía rato habría salido disparada del campus. Entonces, ¿por qué se había detenido? No lo sabía. Algún impulso perdido simplemente le había dicho que lo hiciera. MRCB miró a su alrededor y de repente se quedó quieta. Una máquina expendedora familiar. Una banca familiar. Ayer, ella y Aru se habían sentado justo allí, bebiendo juntos. ¿En serio? ¿Qué estoy haciendo?, murmuró con una risa suave, aunque el sonido llevaba un hilo fino de amargura. No tenía ninguna relación con Aru. Y aún así, en cuanto escuchó que casi había salido herido, había corrido como una idiota. Y luego había llegado como una idiota, justo a tiempo para ver esa escena. Sí. Una idiota. A medida que su respiración agitada se calmaba y el cansancio la envolvía, sus pensamientos empezaron a aclararse. Si lo pensaba racionalmente, ¿por qué había corrido? Aru era un trainer nuevo, pero su talento era más que lo bastante brillante como para resultar obvio. Augury Cap todavía podía estar sin pulir, pero tenía el tipo de potencial que un día podría estar entre las grandes. Si esos dos se convertían en un dúo, seguro que serían una combinación no menos formidable que la de su amiga Emperador. ¿No se suponía que debía felicitarlos? MRCB era emocional por naturaleza, de lo contrario, ¿de dónde vendría esa estética de carrera libre y fluida que tenía? Pero también poseía suficiente autocontrol como para aplastar esos sentimientos con la razón, o no sería distinta de esa compañera que siempre gritaba: «¡Carguen! ¡Carguen!». Y, sin embargo, hace solo un momento, cuando había visto a Augury Cap confesarse, la razón de MRCB desapareció por completo. No quería verlos de pie juntos. No quería escuchar a Aru decir la palabra sí. Así que corrió. Bajó la mirada a sus propios pies y sintió ganas de reírse de sí misma. Quizás esos trainers no estaban del todo equivocados. Quizás de verdad sí sirvo para ser una runner, después de todo. Las palabras fueron apenas más que un susurro, frágiles como un hilo, deshaciéndose en el aire frío. Tap. A un lado sonó un ruido nítido, y el cuerpo de MRCB se sacudió. Solo había escuchado ese sonido por primera vez ayer, y aún así sentía como si se le hubiera grabado en el cerebro. Y ahora mismo no quería oírlo. MRCB apretó los labios e instintivamente abrazó sus rodillas, tratando de hacerse más pequeña. No creo que el tamaño del cuerpo de una Uma Musume sea lo bastante pequeño para esconderse detrás de una máquina expendedora, dijo una voz joven a su lado, con una sonrisa en el tono, burlona, pero extrañamente calmante. Su nariz se estremeció.
Ese olor dulce y familiar hizo que se relajara, aunque fuera solo un poco. Aún ahora, seguía sin entender qué era exactamente ese aroma tan familiar. Por supuesto, sus pensamientos enredados no estaban en condiciones de analizar nada. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, forzando las palabras. ¿No se suponía que estarías firmando con Augury Cap? En cuanto salió de su boca, supo que sonaba raro. Era una pregunta normal, pero de algún modo salió teñida de algo agrio. Felicidades, añadió, como si intentara taparlo con una cinta. ¿Encontraste una buena Uma Musume? No, dijo Haru. No firmé. MRCB levantó la cabeza de golpe. Él seguía sonriendo, completamente imperturbable, apoyado contra la máquina expendedora como si siempre hubiera estado ahí. ¿Por qué? No corrió las clasificatorias. La Academia Trasen realizaba carreras clasificatorias varias veces al año. Los trainers se reunían, averiguaban la distancia y el estilo adecuados de una corredora y luego, dentro de un periodo limitado, podían firmar contrato con ella. Se suponía que eso evitara el robo de talentos y también los contratos irresponsables hechos antes de que se confirmara la aptitud de una corredora. Una regla simple: una vez que corres una clasificatoria, tienes un mes para firmar. Y la última clasificatoria de Augury Cap había sido hace 32 días. Así que, la ventana ya estaba cerrada. MRCB se quedó mirándolo un instante y entonces por fin lo entendió. Su cuerpo tembló y se dobló de la risa. Ja 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 ja. ¿Qué clase de razón es esa? Haru se encogió de hombros con impotencia. Compró una lata de cola para sí mismo. Podía darse cuenta de que ella no estaba siendo malintencionada, simplemente le parecía genuinamente gracioso. Gis. La carbonatación chilló al salir cuando abrió la lata. MRCB ya se había reído bastante. Se frotó el estómago, que ahora le dolía, y se secó las comisuras de los ojos. Perdón, perdón. No lo decía con mala intención. Lo sé, dijo Haru, tomando un sorbo. Después de reírse, la opresión agria dentro del pecho de MRCB se alivió un poco. Lo observó beber su cola sin prisa, y de repente se dio cuenta de que su propia garganta estaba seca por todo lo que había corrido. Ah, cierto. Todavía tenía esto. Metió la mano en el bolsillo de su falda y sacó una lata de cola. La base estaba un poco hundida por el golpe de antes. La había comprado para Haru, pero ya que él se había comprado una para sí mismo, entonces ella simplemente se quedaría con esta. Haru pareció escuchar el clic de la anilla al moverse. Intervino rápidamente. Oye, espera. Demasiado tarde. Gis. Esta vez, en lugar de un limpio estallido de gas, hubo un chorro húmedo. La cola dulce y pegajosa salió disparada de la abertura de la lata y salpicó toda la ropa de Haru. Ah. Bueno, dijo Haru con resignación, ahora vas a tener que lavarme 2 mudas. Perdón, murmuró MRCB, con la cara calentándose mientras miraba el desastre que había provocado. Capítulo 14. Entonces. ¿Quieres hacer un trato conmigo? Haru llevaba una expresión completamente exasperada mientras se limpiaba la cola del rostro. ¿Cómo era posible que MRCB pareciera tener una enemistad personal con su guardarropa? Esta ya era la segunda muda que necesitaba lavarse. Primero el abrigo. A este paso, lo siguiente sería la camisa, luego los pantalones, y después de eso, ni siquiera se atrevía a imaginar qué vendría. MRCB estaba igual de avergonzada. Normalmente, por muy libre que fuera, no actuaría de forma tan descuidada. Pero el impacto de ver a Augury Cap y a Haru juntos le había cortocircuitado el cerebro. Había olvidado que la lata había estado sacudiéndose en su bolsillo por un buen rato, acumulando presión todo el tiempo. Y aún así, al ver a Haru entrecerrar los ojos con esa pequeña expresión conflictiva, como si estuviera considerando si su suerte simplemente estaba maldita, no pudo evitarlo. Él estaba, un poco lindo.
Y combinado con el dulce residuo de cola, por alguna razón, su aroma se sentía todavía más irresistible. ¿Qué era exactamente? Por cierto, preguntó Haru de repente, ¿por qué huiste antes? La sonrisa de MRCB se congeló. No esperaba que alguien con los instintos sociales de Haru fuera tan directo en un momento como ese. Durante varios segundos, no pudo responder en absoluto. Simplemente bajó la cabeza en silencio. Al ver esa reacción, la comisura de la boca de Haru se levantó. Lo estaba haciendo a propósito. No sabía exactamente por qué había huido, todavía le faltaban algunas piezas, pero podía decir una cosa con certeza, sus emociones habían caído en un pozo. Y cuanto más perdida estaba una persona, menos quería hablar de ello. Más intentaba encerrarse dentro de algo grueso y sellado. Haru no quería eso. Así que decidió levantar la tapa que ambos sabían que estaba ahí. Sin rodeos amables. Sin fingimientos corteses. MRCB captó la intención en su sonrisa casi de inmediato. Suspiró, impotente, y volvió a sentarse apoyada contra la pared. Eres un poco malo, murmuró. Nunca dije que fuera una buena persona, respondió Haru con calma, como si fuera un hecho obvio. Un silencio peculiar se instaló entre ambos, pero Haru no insistió más. Simplemente siguió bebiendo su cola sin prisa. Ya había abierto un agujero en el caparazón. El resto se rompería solo. Y, en efecto, después de que MRCB diera algunos sorbos, volvió a hablar. Oye, ayer dijiste que querías ver mi verdadero estilo de correr. ¿Qué quisiste decir? Haru sonrió levemente. Tu estilo no es lo bastante libre. Por un momento, MRCB no supo si reírse o sentirse ofendida. Era ella quien perseguía la libertad con más obsesión que nadie, libre, fluida, sin ataduras. Y aún así este tipo, salido de la nada, le decía que no era pura. Si hubiera sido cualquier otra persona, se habría ido o habría sonreído cortésmente para terminar la conversación. Pero viniendo de Haru, no pudo contenerse. ¿Por qué?, preguntó. El tono de Haru siguió siendo sereno. No quieres firmar porque no te gusta que un trainer te imponga restricciones, ¿verdad? Sí. Y cuando te dicen que cambies tu estilo para buscar victorias, te molesta. MMHM. Haru inclinó ligeramente la cabeza, como si la estuviera escuchando a través de su postura y no de sus palabras. Pero, ¿de verdad no te ha influido lo que te dijeron? Los ojos de MRCB se abrieron de golpe. Haru lo había visto desde el momento en que la conoció. Lo que ella perseguía no era simplemente correr libremente. Era esa sensación de un instante, cuando atravesaba al pelotón y el mundo parecía abrirse de golpe, como si una cadena se rompiera. En otras palabras, había nacido para un estilo perseguidor. Pero no era completamente pura. Tal vez era su talento. Tal vez eran las voces de esos trainers que habían dejado marcas tenues en su mente. Pero cuando corría, inconscientemente mezclaba elementos de un estilo escapista, sutiles e involuntarios. Ahora mismo, su capacidad natural cubría ese defecto. Pero si continuaba así, con el tiempo acabaría perdiéndose a sí misma. Y ella lo sabía. Esa era la peor parte. Su personalidad era obstinada. Una vez decidía que odiaba algo, se negaba a tocarlo otra vez. Tenía un sesgo natural contra los trainers y al mismo tiempo una confusión privada sobre su propio estilo. Esos dos nudos se trenzaron hasta formar la cadena más apretada a su alrededor. Al darse cuenta de que el secreto que había estado tratando de enterrar había sido arrastrado a la luz, MRCB sintió una tormenta de emociones mezcladas. Su cuerpo se relajó un poco. Estiró sus largas piernas y empezó a golpear distraídamente las puntas de sus zapatos una contra otra como una niña. Honestamente, siento que no puedo ocultarte nada, suspiró. Vergüenza por haber sido vista a través. Una incertidumbre perdida y desvalida. Pero también, extrañamente, una sensación de alivio,
como si se hubiera quitado un peso de encima. Él realmente era distinto a todos los Tranners que había conocido. Entonces la voz de Aru volvió a cortar el aire, persistente y sin ceder. Así que todavía no me has respondido. ¿Por qué huiste? MRCB chasqueó la lengua suavemente. De verdad tienes una beta bastante cruel. Nunca dije que fuera una buena persona, repitió él, como subrayándolo. Ella guardó silencio. Había sabido la respuesta desde el principio. Corrió porque no quería verlo emparejarse primero con otra Uma Musume. Y entonces, como si el universo quisiera arrinconarla, otra voz resonó en su mente: si alguna vez conoces a un trainer que haga moverse tu corazón, no lo dejes ir. ¿Lo entiendes? Las palabras de Rudolf. MRCB se mordió el labio, con las manos apretadas. Sí. No quería dejarlo ir. Si tenía que verlo firmar con otra Uma Musume, solo imaginarlo le hacía sentir que el pecho se le desgarraba. Así que, ¿no era hora de dar ese paso? Entonces, preguntó en voz baja, ¿puedes mostrarme cómo se ve la verdadera libertad? Las hojas susurraron. El follaje otoñal se elevó con el viento, girando hacia el sol brillante, como pájaros persiguiendo la luz del día. Bajo su mirada, Aru sonrió. Y extendió una mano hacia ella. Entonces, ¿quieres hacer un trato conmigo? El corazón de MRCB retumbó. Apretó la lata de cola con tanta fuerza que casi la abolló. Durante un largo momento, no pudo hablar. Aru continuó, sin prisa, como si estuviera diciendo algo que había decidido hace mucho. Haré de ti una Uma Musume digna de estar al lado del emperador. Te mostraré lo que es la verdadera libertad. MRCB no sabía de qué certeza se estaba valiendo para decir algo así. Pero los latidos frenéticos y desordenados de su pecho la traicionaban, ese pensamiento ya estaba ahí, temblando, esperando. Forzó una sonrisa. ¿Y cuál es el precio? Aru le devolvió la sonrisa. El precio es el resto de tu vida. Un trainer podía abandonar a una compañera y empezar de nuevo. Pero la juventud de una Uma Musume solo llegaba una vez. Así que en el momento en que decidiera firmar, Aru estaría asumiendo la responsabilidad por todo el camino que le quedaba por recorrer. Los ojos azul verdosos de MRCB temblaron, como si intentara grabar esta escena en la parte más profunda de sus pupilas. El precio era el resto de su vida. Si fuera contigo, no sonaba nada mal. Así que tomó su mano. Décadas después, todavía no se arrepentiría de la decisión que tomó aquel día. Desde ese momento, MRCB había encontrado al único trainer de toda su vida. En el camino de regreso hacia el campo de entrenamiento, MRCB no dejaba de mirar de reojo al joven que iba a su lado, con las comisuras de los labios elevándose sin control. Luego sonrió. Sabes, no esperaba que fueras tan agresivo. Aru la miró confundido. Esa línea de, el precio es el resto de tu vida, suena como una chica de preparatoria jurando algo de, una banda para toda la vida, punto. La comisura de la boca de Aru se contrajo. Eres un poco mala. MRCB levantó la barbilla, orgullosa. Nunca dije que fuera una buena persona. Aru suspiró, con una risa impotente en la voz. Sí, sí. Y mientras escuchaba esa risa, algo dentro de ella se llenó, silenciosa y cálidamente. Entonces volvió a captar su aroma. Ese olor dulce y reconfortante. Y de pronto, supo a qué le recordaba. Es como una zanahoria, murmuró, tan bajo que el viento casi se tragó sus palabras. Este audio lo estás viendo en Suraudionovelas. Capítulo 15. Un mar que abraza 100 ríos. Por cierto, preguntó MRCB, ¿dónde está Oguri Cap? Al principio había estado resentida con Oguri. Pero ahora no podía evitar sentir que había llegado y le había arrebatado el premio. Aru podía percibir claramente las emociones enredadas en su aroma,
alivio y un tenue rastro de culpa. Esa mezcla pertenecía a las ganadoras. No lo señaló. Simplemente respondió, después de que le expliqué por qué no podíamos firmar, corrió directo a la oficina del consejo estudiantil. Ajaja, ya veo. En el momento en que imaginó lo que su amiga estaba a punto de sufrir, MRCB sintió unas ganas perversas de reír. No había nada más satisfactorio en la vida que ver sufrir un poco a tu mejor amiga. Aún así, de verdad debería agradecerle después a Rudolf Simboli. Si no fuera por aquella conversación, quizá nunca se habría decidido. Como amiga, Rudolf sin duda estaría feliz de que por fin hubiera encontrado un trainer. ¿Verdad? Sí. Decidido. Compraría pastel, e iría con Haru. Justo cuando ambos se dieron la vuelta para ir hacia la oficina a tramitar el papeleo, una voz sonó detrás de ellos, baja, controlada y reprimiendo muy claramente el enojo. A.R.U. La nariz de Haru se estremeció. Todo su cuerpo se puso rígido. ¿O no? Claro. Exactamente lo que no quería que pasara. MRCB, en cambio, sintió curiosidad, no por la voz, sino por la reacción de Haru. Nunca lo había visto parecer tan atrapado. Era extrañamente lindo. Antes de que Haru pudiera girarse por completo, una ráfaga de viento cargada de perfume lo golpeó, y entonces algo suave, cálido y abrumadoramente presente envolvió su cabeza. Un par de brazos esbeltos, delicados, y aún así fuertes de una forma que solo una Uma Musume podía hacer, se deslizaron con precisión bajo sus axilas, lo levantaron limpiamente del suelo y lo hicieron girar en círculos. MRCB parpadeó, atónita, al ver a la recién llegada. Era alta, apenas un poco más alta que MRCB. El largo cabello castaño estaba trenzado en una gruesa coleta que caía por su espalda. Llevaba el uniforme marinero estándar de Trasen, pero en ella parecía menos un uniforme de estudiante y más una esposa encantadora reviviendo su juventud. En resumen, maternidad aplastante. Podía ser una bahía, pero era una bahía capaz de abrazar 100 ríos. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo Super Creek con calidez, mientras le peinaba el cabello a Haru una y otra vez con los dedos. «Mucho tiempo, sin vernos», salió la voz de Haru, amortiguada desde el hueco. Viendo lo íntimos que se veían ambos, los labios de MRCB descendieron una fracción. Bajó la mirada hacia su propio pecho. Sí. Era un poquito más pequeña. Reprimió la punzada y apartó la vista. Allí estaba una trainer con traje morado oscuro, erguida y afilada, con las mangas remangadas hasta los codos de una forma que le daba una elegancia desenfadada. Su rostro era atractivo y firme, suavizado solo por una gracia femenina. Cabello lavanda enmarcaba sus facciones, y los mechones más oscuros cayendo detrás de sus hombros le daban un filo casi rebelde. MRCB la reconoció al instante. Nasefumino, el príncipe. Una trainer novata con un talento aterrador, hija del conocido Naseidero. Incluso sin el pedigrí, el apodo y la apariencia por sí solos la hacían inolvidable. Pero, ¿por qué este príncipe, tan apuesto frente a todo el mundo, parecía ahora una niña pequeña a la que le estaban robando su tesoro más querido? Super Creek. Bájalo. Fumino agarró el brazo de Super Creek, pero la fuerza de una humana no significaba nada ante una Uma Musume. Super Creek ni se movió. Apretó más a Haru y fingió un dulce dilema. Pero no había visto a Haru en tanto tiempo que de verdad lo extrañé. Como si yo no, murmuró Fumino por lo bajo. Super Creek solo sonrió y luego bajó la cabeza hacia el rostro apuesto hundido en su pecho. Haru, preguntó suavemente, ¿quieres venir a jugar conmigo esta vez? Si se trata de jugar al bebé, me niego, respondió Haru secamente. ¿Ni una vez? No. No significa no. Cuando quedó claro que Super Creek no tenía intención de soltarlo pronto, Fumino se aclaró la garganta y se volvió hacia MRCB, que seguía allí de pie en medio de su incredulidad incómoda. Tras echarle un vistazo rápido,
Fumino comentó, así que tú eres a quien Haru se refería. No esperaba que fueras tú, MRCB. Las orejas de MRCB se irguieron de golpe. ¿Qué quieres decir? Fumino se encogió de hombros, sonriendo. Me llamó ayer. Iba a presentarle a unas cuantas Uma Musume, pero me dijo que ya tenía a alguien en mente, así que me rechazó. Era solo una explicación simple, pero la frase ya tenía a alguien en mente hizo que la cara de MRCB se calentara de todas formas. Ni siquiera sabía qué decir después de eso. Pero Fumino, al ser mujer, captó la reacción de inmediato. Miró a MRCB con una expresión complicada y pensó, el state encantó de mi hermanito está roto. Desde que era pequeño, las Uma Musume acudían a él sin razón aparente. Y ahora hasta MRCB había caído. ¿Es una zanahoria o algo así? Hermana mayor, deja de molestar a mi compañera, dijo por fin Haru, porque Super Creek finalmente lo bajó al suelo. Q. La mirada de MRCB fue de uno a otro. ¿Así que Haru y Fumino eran hermanos? Fumino miró a su hermano, que ahora era más alto que ella, y su corazón se llenó de algo amargo y pesado. Hace 2 años, había perdido la vista, y su cuerpo se había debilitado. Había abandonado el mundo de los Tranners por todo ese desastre espantoso, sin que siquiera su propia compañera lo retuviera. Había perdido su objetivo. Había perdido a la persona más importante. En aquel entonces, la sonrisa forzada con la que se había despedido casi le desgarró el alma a Fumino. Y ella no había podido hacer nada. Esa impotencia todavía dolía, y con el tiempo se había torcido hasta convertirse en otra cosa, una protección casi excesiva. Fumino inhaló lentamente y preguntó en voz baja, ¿de verdad estás seguro de que quieres volver? Haru hizo una pausa. No respondió de inmediato. Solo giró el rostro, como si mirara, hacia MRCB entendiendo la señal. MRCB dio un paso al frente y se colocó detrás de él. Con ella, dijo Haru, no hay nada que temer. MRCB sonrió, mirando hacia abajo al joven que tenía delante. Este era el trainer que ella había escogido. Se sentía bien. Las pupilas de Fumino se contrajeron. La escena se superpuso en su mente con otra de hacía 2 años, Haru, lleno de brillo, con otra Uma Musume a su lado. ¿Todo iba a repetirse? Trainer. Super Creek posó una mano suave sobre el hombro de Fumino. Fumino volvió en sí, se secó los ojos y luego miró directamente a MRCB con una seriedad firme y deliberada. Te confío a mi hermanito. MRCB asintió con la misma solemnidad. Lo haré. Sus miradas se encontraron, y el aire entre ambas se tensó como si 2 camaradas sellaran un pacto. Desde un lado, llegó la voz de Haru, ligeramente agraviada. ¿No soy yo el trainer aquí? Cállate, Fumino le lanzó una mirada de reojo. Esto es entre mujeres. Así es, trainer. Lo provocó MRCB no puede ser tan insensible. La cara de Haru se quedó en blanco. De verdad no entendía que tenía que ver nada de esto con mujeres. Suspiró. Era un hada. No entendía los corazones humanos. Fumino cruzó los brazos y cambió abruptamente de tema. En fin, ¿cuándo vas a cancelar ese departamento y mudarte conmigo? ¿MRCB? La alianza que acababan de forjar se hizo pedazos al instante. Y así termina el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like al video así le llega a más personas. Y recuerden que también pueden pasarse por mi Patreon donde podrán encontrar todos los fics del canal mucho más adelantados ahora y hasta la próxima.